Jorge Elbaum, sociólogo. Jorge, gracias por venir. ¿Quién provoca la reacción de Rusia? ¿La provoca Estados Unidos sabiendo que quizás era inminente el ingreso de Ucrania a la OTAN? Lo que está sucediendo es la continuidad de una guerra que empezó hace 10 años, en el 2014, con un golpe de Estado dentro de Ucrania y con la persecución sistemática de los rusos dentro de Ucrania. Ucrania es un país muy grande, tiene 44 millones de habitantes, muy similar a la Argentina. El 60%, entre el 60 y el 70, hablan ucraniano, el 30 y el 40 hablan ruso. De todas formas, ambos idiomas son parientes y se puede entender entre ellos, pero todo lo que es el este, el Donbass, la zona del este que es limítrofe con Rusia, se sienten identificados con el espíritu ruso, incluso con la religión ortodoxa rusa. Para darte un dato, hace 14 años empiezan a perseguir a la ortodoxia rusa y hace 4 años Ucrania decide hacer una iglesia ortodoxa ucraniana para negarle la identidad espiritual que tiene más de 1000 años, ¿no? Otro elemento histórico, porque no se entienden los conflictos si no se entiende la historia. Si la historia explica este conflicto. Un segundo elemento clave es Rusia, ¿dónde nace? Rusia nace en Kiev. El primer estado ruso se llama el Rus de Kiev en el siglo IX. Si no se entiende esto, no se entiende nada. Es decir, Rusia, la primera vez en la historia que Ucrania es independiente es en 1991. Del Rus de Kiev se pasó al Imperio zarista, del cual Ucrania era parte, y después a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual Ucrania era parte. Más aún, alguno que sepa de historia recordará, por ejemplo, a Nikita Khrushchev, que fue jefe del Estado soviético. Es ucraniano, era ucraniano, y su familia todavía sigue, su descendiente viviendo en Ucrania, en el Donbass. En el Donbass, donde empezó esta guerra, ya mataron 15.000 rusos en los últimos 10 años. Estamos hablando de las regiones separatistas con el ejército de Ucrania. Ahí hay una guerra. En realidad empezó paramilitarmente con un grupo nazi llamado el batallón de Azov. Nazis porque portan las SS, digamos, portan las esvásticas, etcétera, que empezó a perseguir a los rusos. Es decir, hay un tema histórico ahí que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial que es clave también, y que lo explico cortito, chiquito, que es muy simple. Cuando la Alemania nazi entra por Ucrania en el año 1941 en la Operación Barbarroja, un montón de sectores ucranianos nazis se suman al ejército nazi. 2 oficiales del ejército nazi ucraniano son declarados héroes nacionales por la Ucrania separatista en los últimos años, en una ofensa, en una falta de respeto y en una humillación a un país como Rusia, que perdió la mitad de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Putin dice, vamos a desnazificar Ucrania. Hay un elemento clave histórico que hay para entender esto.